demostrado algo para quienes tenían dudas, que la Presidenta de la Nación va a ir hasta el final de su mandato, en el año 2015, sin modificar un ápice de su construcción ideológica, institucional, relativa a la política, a las estructuras. Si alguien creía que podía ser de otra manera, ya se va a mejorar la imagen. Si alguien creía que podía ser de otra manera, vamos a esta. Bueno, ayer quedó ratificado el rumbo. Y si hay algo que caracteriza al peronismo a lo largo de su historia, una fuerza que fue proscripta por su poder popular, por aquella capacidad que tuvo el general Perón de introducir esa conciencia a las masas trabajadoras, es el voto popular. El reconocimiento a que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Una semana antes de la elección del domingo, autoridades locales me decían: ganamos por 10 puntos. Yo de encuestas sé muy poco y me interesan menos, pero la sensación que daba, la sensación que uno podía obtener de las pocas recorridas o muchas recorridas en los barrios, no solamente expresaban un hartazgo y un cansancio, que eso no redunda en una derrota de por sí, pero sí la claridad de algunos sectores peronistas de observar en el Frente Renovador la alternativa A. Sin ser esta alternativa, el Frente Renovador construido hace 40 días, en el anti-kirchnerismo que allí acertó Massa, porque Massa es la extensión y la mejora del kirchnerismo. Entonces, todo aquello que se decía en el orden local, producto que durante 18 años nadie había vencido a Güez, y quien lo derrota a Güez es un hombre que trabajó junto a él durante mucho tiempo, combinándose ese peronismo de Contreras con el vecinalismo de los ASEF, dicho así en términos más cotidianos, más claros, más vinculados con la historia, esa combinación más Massa, la renovación por su juventud, por la gestión en Tigre, dieron un resultado que, combinado a la inflación, aunque esto para sectores del kirchnerismo es un tecnicismo, quiero decir encarecimiento de los costos o la vida en sí misma, más la inseguridad, y que ideológicamente la señora Presidenta efectivamente se sienta con los titulares de esta historia. Se sentó con Rockefeller, que es Chevron, se sentó con la Barrick Gold en Canadá, se ha sentado con Paolo Roca, se sentó durante mucho tiempo con Ignacio de Mendiguren, tanto ella como el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, para articular con la Unión Industrial Argentina. Por lo tanto, hay una dificultad en cualquiera de los niveles que hicieron siempre al kirchnerismo con una fuerza homogénea, casi indestructible. En esto de casi indestructible, bueno, los largos años de Menem, durante una década, se dijo que se iba a quedar para siempre. Julio Bárbaro, cuando visitó Moreno no hace mucho tiempo, que es un peronista histórico, dijo: no hay nadie más que pueda extender su mandato, su fuerza durante 10 años. Quiero decirle, se lo dije a Bárbaro ese día, Cristina va a durar 12 años. Y es mucho tiempo en política, sobre todo en política nacional, con todo lo que esto significa. Respecto a lo económico, respecto a lo político, de las corporaciones, de los suplentes, de eso no voy a entrar a hacer un análisis porque ya los medios hegemónicos han dicho y seguirán diciendo todo lo que compete a la estructuración de lo anti-kirchnerista o lo que es a favor del kirchnerismo. Sí me queda para hacer una observación que es sociológica, que es de un sector minoritario y que hace este sector a una amenaza muy pequeña a lo que significa la Argentina en términos de desarrollo e inclusión en la aldea global. Félix Díaz no es la comunidad COM. Félix Díaz es cacique de la comunidad COM y él durante 3 años, 4 años, bregó insistentemente para tener una audiencia, ni siquiera una relación, una audiencia con la señora Presidenta. Esa audiencia se situaba en una necesidad, primero de informar a la Presidenta lo que sus asesores aparentemente no le han dicho, y que tiene que ver con el asesinato de hermanos y hermanas de la comunidad COM. A punto tal que se
han escrito y se siguen escribiendo algunas líneas respecto a lo que es el etnocidio que se vive en la Argentina. Tal vez esta es una calificación elevada, pero Chaco, Formosa, Salta, el pueblo mapuche en Neuquén, están no bajo amenaza, están en franco exterminio porque las políticas del neodesarrollismo así lo indican, ya sea esto minería a cielo abierto, ya sea fracking y todo aquello que se desprenda de la necesidad de mostrarle a Argentina que tiene reservas para ser una potencia a escala global dentro del concierto de naciones, sabiendo que nosotros somos subdesarrollados en ese plano. Lo único que pretendió Félix Díaz, como cacique de la comunidad QOM en Formosa, fue decirle a la presidenta que ellos existen, que están indocumentados, que luego de la decisión del gobernador Infran de cercarlos, perseguirlos, matarlos, lo único que pretendía el vocero de la comunidad era tener una audiencia. Y el 25 de mayo, cuando se hizo un nuevo festejo de lo que significó una gesta patriótica, la presidenta no recibió a Félix Díaz, que estaba en Plaza de Mayo, y sí se mostró en el palco con Gildo Infran. Toda una señal que no merece otra interpretación que ratificarlo a Infran como el hombre del Frente Justicialista para la Victoria en Formosa. Y ayer lo que hizo la presidenta fue anular la lucha, anular la resistencia, anular una decisión democrática que tomaron todos los habitantes de la comunidad QOM, los que son indígenas, los que tienen raíces ancestrales y no los criollos que votaron en la comunidad QOM. Lo que hizo ayer la presidenta de la Nación fue darle luz verde para que Infran, Capitanich, Urtubey en Salta y en el sur, el Movimiento Popular Neuquino, vayan contra estos sectores minoritarios que son una amenaza para el desarrollo del país. Quiero decir que es la manifestación más reaccionaria en términos políticos que escuché en el último tiempo de la señora presidenta. Y demostró hasta dónde el progresismo puede ser reaccionario bajo un aplauso sostenido de los ignorantes que estaban allí. Porque no hay otra calificación o clasificación para decirles a ellos que creen que esto es un River y Boca. Pues bien, ojalá fuese así si en términos ideológicos lo que es el discurso y lo subjetivo se ajustara a la práctica. Pero la Argentina tiene una composición de estratos sociales que no puede provocar esa polarización o pseudopolarización que la presidenta entiende que se puede dar. Me olvidaba de un elemento más que talló en esta elección, que son primarias, la corrupción. La corrupción no es algo que está de moda o que aparece de vez en cuando, es estructural. Y lo que hizo un tal Lanata, trabajando para la Corporación Clarín, fue poner en evidencia elementos que, aún siendo mentiras, jamás pudo la estructura propagandista del gobierno, o propagandística, bajar, desmontar, decir que era pura mentira, aun cuando lo intentó Víctor Hugo Morales, 678 y todos aquellos que entienden que este es un momento único e irrepetible y que hay que defender lo conquistado. Lo último, para tener en cuenta, es que la decisión de poner a Milani allí no es una casualidad. Debe ser sumado esto, y en el tiempo que vivimos, y para el que viene, que Milani, que se definió como un hombre capaz de defender el modelo nacional y popular, sumado al endurecimiento de los códigos de procesamiento penal, tanto a nivel provincial como nacional, más el Proyecto X y la ley antiterrorista, dan un panorama que lo voy a definir así. Siendo un gobierno de centroizquierda, con prácticas de derecha no clásicas, lo que estamos viviendo hoy es algo nunca antes vivido, porque no responde a patrones históricos, ni de derecha ni de centroizquierda. Es una combinación y por tanto genera enormes dudas e interrogantes de cómo desmontarlo, cómo rebatirlo, porque en definitiva estamos hablando del Estado en su poder y en su capacidad operativa para frenar el voto popular, porque el domingo quien votó fue el pueblo, ese que en el 2011 le otorgó el 54% de los votos a Cristina Fernández de Kirchner, y dijeron todos los kirchneristas durante más de 2 años: si quieren cambiar esto, bueno, obtengan el 54%. Bueno, el kirchnerismo obtuvo a nivel país el 23, el 24%, perdió más de la mitad.
Y eso, para la presidenta, es propiedad de los medios de comunicación, Mañeto y compañía. Lo dijo ayer. El domingo, y cierro con esto, Mariano Bues, en la Casa Histórica del Partido Justicialista, dijo algo parecido. ¿A quién llamo de los ganadores si no sé a quién llamar? Si tengo que llamar a Contreras, si tengo que llamar a Claudia Seff o a Lagastino. Si son un rejunte. Bueno, ese rejunte de 40 días le ganó una estructura de 18 años y a un poder nacional que lleva una década. Y además se animó a decir, la gente está confundida, creen que Massa es parte del proyecto nacional y popular. No, Massa defiende lo mejor del proyecto nacional y popular. Y está en capacidad de mejorarlo. Así que es una construcción del kirchnerismo. Néstor Kirchner lo definió con mucha capacidad, con mucho realismo, y Massa está en condiciones de dar, no el golpe, sino ratificar en octubre lo que pasó el domingo a nivel provincia de Buenos Aires, porque no necesita hacer campaña Massa. La campaña se la está haciendo Cristina Fernández de Kirchner y todos aquellos que creen que la única verdad en términos populares es la que expresa el kirchnerismo. Esto es reaccionario, sin lugar a dudas, y peligroso. Vamos a la presentación del programa y charlamos con Fabián Ferraro porque, sacando lo nacional, a nosotros nos importa lo local, hay dos fuerzas que podrían generar una combinación de números y actores de cara al Consejo Deliberante de diciembre de este año que haría un cierto equilibrio. Estoy hablando del Frente por la Libertad del Trabajo, en el orden local Fabián Ferraro, y el Frente Progresista Cívico y Social. Si los números del domingo se reiteran en octubre, con un poco más de margen para el Frente Progresista Cívico y Social, podría ser una elección, lo digo hoy para no llegar a octubre, 4-4-2-2. Y eso llevaría a un Consejo Deliberante distinto, con cierta renovación. Presentamos quórum y charlamos con Ferraro. Position et tactique.